En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se esconde un secreto que podría destruir una familia. Imagina que todo lo que creías saber, todo lo que pensaste que era cierto, de repente, se desvanece. Un hermano perdido, una madre que guarda una verdad demasiado oscura y un padre cuya vida estaba llena de mentiras. ¿Qué harías si fueras uno de ellos? ¿Qué sucede cuando las traiciones del pasado comienzan a salir a la luz? Cuando los secretos más oscuros de la familia son revelados con la misma intensidad con la que arde la verdad. Hoy te llevaré a través de esta historia. La historia de un hombre que regresa a su hogar, solo para descubrir que el pasado que dejó atrás, nunca lo dejó a él. Quédate con nosotros porque esto no es solo un relato de traición. Es el principio del fin de todo lo que conocías, y la verdad está más cerca de lo que piensas. Diego Sánchez regresó a su pueblo natal después de 11 largos años. El sol del mediodía golpeaba con fuerza sobre las calles empedradas de San José, y el polvo flotaba en el aire como recuerdos perdidos en el tiempo. Se sentía extraño caminar de nuevo por esos caminos, como si todo hubiera cambiado, pero al mismo tiempo, todo siguiera igual. La vida en la ciudad le había dado confort, dinero y una cierta distancia de todo lo que dejó atrás. Pero ahora, con la llamada urgente de su madre, el pasado había resurgido con más fuerza que nunca. El mensaje de Sofía, su madre, había sido claro, aunque críptico. Diego, hay algo que tienes que saber. La familia está a punto de romperse. No había más detalles. Solo una angustia palpable detrás de esas palabras que lo obligaron a regresar. Sofía, la mujer que siempre había sido la columna vertebral de la familia, ahora parecía frágil, y algo en su tono había revelado que las cosas no estaban bien. El pueblo de San José no había cambiado mucho. Las mismas casas de adobe, los mismos rostros conocidos que Diego ya no reconocía del todo, pero que parecían mirar con curiosidad al hijo pródigo que regresaba después de tanto tiempo. Al pasar por la plaza principal, recordó su infancia, los días interminables jugando al fútbol con sus amigos, las tardes de verano corriendo por los campos de maíz, y la cercana relación con su madre, que siempre había estado a su lado. Pero el reencuentro con su familia nunca fue tan sencillo, y este regreso prometía ser el más difícil de todos. Llegó a la casa de su madre, una construcción de barro y madera que había sido remodelada varias veces con los años, pero que aún conservaba la esencia de los primeros días. Sofía le había abierto la puerta, y al ver a su hijo, la expresión en su rostro no fue la de una madre feliz por la llegada de su hijo, sino la de una mujer preocupada, que había estado guardando algo en lo más profundo de su corazón. «Diego, hijo mío», dijo Sofía con una voz temblorosa, abrazándolo con fuerza. «Te esperaba. Ya era hora de que volvieras. Pero hay algo que necesitas saber». Diego la miró con desconcierto. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué tan preocupada? ¿Qué es tan importante para que me llames después de tanto tiempo?» Sofía lo invitó a entrar, y mientras ambos se sentaban en la vieja sala de la casa, la angustia se hacía palpable. Las paredes, cubiertas de fotos en blanco y negro de familiares que ya no estaban, parecían susurrar historias olvidadas. Sofía comenzó a hablar con voz baja, casi como si temiera ser escuchada. «Es Javier», comenzó mirando al suelo. «Tu hermano. No es lo que crees». Diego frunció el ceño. Javier era su hermano menor, el niño que Sofía había adoptado cuando él tenía apenas 10 años. Siempre había sido el niño perfecto, el que jamás causaba problemas. A Diego le costaba entender cómo Javier podía tener algo que ocultar. «¿Qué quieres decir con eso, mamá? ¿Qué no es lo que crees?» Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas reprimidas. «Javier, no es tu hermano biológico. No lo es. Lo adopté cuando eras pequeño, y he mantenido este secreto por tantos años pensando que era lo mejor para todos. Pero ahora las cosas han cambiado, y creo que ya no puedo seguir ocultándolo». El aire se volvió denso. Diego no podía entender lo que estaba escuchando. Su mente intentaba procesar las palabras de su madre, pero el golpe fue demasiado fuerte. ¿Javier no era su hermano? ¿Cómo podía ser esto posible? «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué guardaste esto para ti durante todos estos años?», preguntó Diego, su voz quebrada por la incredulidad. Sofía suspiró profundamente. «No lo hice porque creí que te lastimaría.
No quería que pensaras que todo lo que habíamos construido como familia fuera una mentira. Pero ahora todo está a punto de romperse. Diego no entendía. No podía entender cómo Sofía había vivido con este secreto por tanto tiempo, cómo había sido capaz de esconder algo tan grande. Pero más allá de la confusión, había una sensación que comenzaba a calar en su piel. Algo no estaba bien, algo estaba oculto, y no solo el secreto de Javier. Justo en ese momento la puerta se abrió con un leve crujido, y Javier entró en la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y por un segundo ambos se miraron sin decir una palabra. La atmósfera en la habitación se volvía más pesada, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «Diego», dijo Javier con una voz grave, «necesito hablar contigo. No solo mamá tiene secretos que contar». Un nudo se formó en el estómago de Diego. Algo en la voz de Javier no era la misma de antes. La incertidumbre crecía, y con ella la necesidad de descubrir la verdad, aunque ésta lo llevara por un camino oscuro. «Lo que mamá te dijo es solo el principio», continuó Javier, cerrando la puerta tras de sí. «Hay más, mucho más que necesitas saber». En ese instante, Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podría haber ocultado su madre? ¿Qué más quedaba en las sombras, esperando ser desvelado? Y en lo más profundo de su ser, Diego comprendió que este regreso a casa no sería el reencuentro que había esperado. Si esta historia te ha dejado intrigado, no olvides suscribirte al canal para conocer qué pasará con Diego, Sofía y Javier. Hazlo ahora, y sigue descubriendo los secretos ocultos de la familia Sánchez. No te lo pierdas. Diego miró a Javier, los ojos llenos de confusión y desconfianza. No era solo el hecho de que Javier no fuera su hermano biológico lo que lo desbordaba, sino la atmósfera densa que ahora lo rodeaba. La habitación, antes familiar y reconfortante, ahora se sentía claustrofóbica, llena de secretos no deseados y verdades a medias. ¿Qué más había en este rompecabezas? ¿Qué más?, preguntó Diego, su voz saliendo más como un susurro tembloroso. «Dime qué más porque ya no entiendo nada». Javier tomó una respiración profunda, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Sofía, sentada al lado de Diego, tenía las manos entrelazadas temblando ligeramente. El dolor en sus ojos era evidente, pero también lo era la culpa. Estaba claro que no solo había guardado el secreto de Javier, sino que, de alguna manera, estaba involucrada en todo lo que estaba a punto de salir a la luz. «Lo que mamá no te ha contado tiene que ver con nuestro padre», dijo Javier finalmente, su mirada baja. «Él no era quien pensabas que era. No era el hombre de familia que nos mostró al mundo. Tenía negocios oscuros, Diego, y mamá, ella sabía de todo». Las palabras de Javier golpearon a Diego como un martillo en el pecho. Su padre, el hombre que había creído que era su pilar, su ejemplo, ahora resultaba ser alguien completamente diferente. La traición era más profunda de lo que jamás imaginó. No solo había sido una mentira sobre Javier, sino que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estaba basado en falsedades. «¿Qué estás diciendo, Javier?», murmuró Diego, incapaz de procesar lo que su hermano le estaba contando. «¿Qué clase de negocios tenía papá? ¿Qué tipo de vida llevábamos?». Sofía levantó la cabeza, miró a Javier y luego a Diego, y su voz, ahora apenas audible, interrumpió el silencio que se había formado en la habitación. «Lo que te estamos diciendo es que tu padre no era solo un hombre de negocios, estaba involucrado en tráfico de tierras, en acuerdos con criminales, y no solo eso, sino que financió a grupos de poder para proteger su imperio. Nos ocultó la verdad durante años porque sabía lo que pasaría si descubríamos quién realmente era», dijo Sofía, con el rostro marcado por años de secretos guardados. El corazón de Diego latía con fuerza en su pecho. La sensación de traición era tan profunda que parecía atravesarlo. Nunca imaginó que su padre estuviera involucrado en algo tan oscuro, y mucho menos que su madre hubiera sido cómplice de todo eso. «¿Y tú, Javier?», preguntó Diego mirando a su hermano, con el rostro marcado por la incredulidad. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no me lo contaste?». Javier levantó la mirada. Sus ojos eran tan oscuros como los de Diego, pero había algo más en ellos. Miedo. Miedo de lo que sabían. Miedo de lo que estaban a punto de enfrentar.
Porque no lo sabía, Diego. Yo fui un niño cuando todo eso comenzó. No entendía lo que estaba pasando, solo que mamá me decía que no preguntara. Yo crecí creyendo que todo estaba bien, pero todo era una mentira. Y ahora con papá muerto, mamá y yo hemos tenido que cargar con el peso de todo lo que él hizo. Diego respiró hondo, procesando la información. Su mundo, la estructura que había dado por sentada, se desmoronaba ante sus ojos. Cada palabra que Sofía y Javier pronunciaban era como un golpe más a su identidad, a su familia. Pero había algo que aún no entendía. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, la preguntó, su voz más firme aunque aún llena de dolor. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sofía lo miró, con la expresión agotada como si hubiera estado esperando esta pregunta durante años. Porque no podemos seguir ocultando la verdad, Diego. Todo lo que hemos callado está a punto de salir a la luz. Las consecuencias de las decisiones de tu padre nos alcanzan, y no solo a nosotros. Hay gente poderosa detrás de todo esto. Gente que no se detendrá hasta asegurarse de que el legado de tu padre siga siendo el que ellos quieren. ¿Qué quieres decir con eso?, insistió Diego, su tono más urgente. Javier intervino, su voz más baja, más grave. Estamos en peligro, Diego. El negocio de papá sigue vivo aunque él ya no esté. Y esas personas, esos criminales, están buscando a los últimos que quedan de su familia. Ellos no saben lo que tú sabes, lo que Sofía y yo sabemos. Si descubrimos todo lo que hizo papá, podrían venir por nosotros. Es por eso que te lo contamos. Es por eso que tenemos que actuar ahora. Diego se quedó en silencio, las palabras de Javier resonando en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentarse a todo esto? ¿Estaba preparado para enfrentar a esos hombres, esos poderosos enemigos que su padre había hecho a lo largo de los años? Tenemos que averiguar todo lo que papá dejó atrás, continuó Sofía con un tono decidido. Tenemos que entender qué hizo y cómo podemos detenerlo antes de que ellos vengan por nosotros. Diego asintió lentamente, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Sabía que esto era solo el comienzo, que lo que su familia había estado ocultando durante tanto tiempo ahora saldría a la luz, y con ello sus vidas cambiarían para siempre. Lo haré, dijo Diego, mirando a su madre y a su hermano. Lo haré, pero debemos tener cuidado. No sabemos lo que estamos enfrentando. La noche que siguió fue larga y silenciosa. Diego, Sofía y Javier se sentaron en el viejo comedor de la casa, donde las luces amarillas del candil creaban sombras que danzaban sobre las paredes. Ninguno de los tres podía dejar de pensar en todo lo que acababan de descubrir. Cada palabra que había salido de los labios de Sofía y Javier parecía añadir más peso al aire denso y opresivo que los rodeaba. Diego no podía dejar de preguntarse cómo había llegado todo esto tan lejos, cómo su padre, el hombre que había sido su héroe, se había involucrado en negocios tan oscuros. Pero lo que más lo atormentaba era saber que Sofía había sido cómplice en todo, que había decidido no decirle nada durante tantos años. Javier había dicho que su padre había muerto, pero ¿era cierto? Diego sentía que había algo más en el aire, algo que no terminaba de encajar en la historia. No puede ser tan simple, pensó. Algo más está pasando aquí. La verdad es más compleja de lo que imaginas, dijo Sofía, como si pudiera leer los pensamientos de Diego. Tu padre no solo era un hombre de negocios, estaba metido en todo tipo de actividades ilegales. Tenía tratos con políticos corruptos, con criminales, pero eso no es lo peor. Lo peor es que todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, por mantener a la familia a salvo, por asegurarse de que no tuviéramos que preocuparnos por el futuro. ¿Pero a qué costo?, le preguntó Diego, levantándose de su silla y comenzando a caminar de un lado a otro. ¿A qué costo, mamá? Tú sabías lo que él hacía y nunca me dijiste nada. No sé si puedo perdonarte por eso. Sofía lo miró con el rostro marcado por el cansancio. Yo lo hacía porque pensaba que era lo mejor para ti. No queríamos que te involucraras en esto, que te metieras en algo tan peligroso. Pensé que podía protegerte, que podíamos vivir una vida normal a pesar de lo que tu padre estaba haciendo. Pero no fue así, ¿verdad?, dijo Javier con un tono sombrío. Nada fue normal. Las mentiras que mamá y papá nos contaron han dado forma a nuestras vidas, y ahora estamos pagando las consecuencias. Diego los miró fijamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se supone que vamos a salir de todo esto? Ya no puedo confiar en nadie. No sé en quién confiar. Javier, con su mirada fija en el suelo, suspiró.
Tenemos que encontrar las respuestas. Y para eso necesitamos hablar con aquellos que aún están vivos. Aquellos que conocieron a papá y lo que realmente hacía. Hay algo más en todo esto. Algo que tu padre dejó atrás. Algo que podría destruirnos si no lo descubrimos. Diego se detuvo en seco, mirando a su hermano. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que papá dejó atrás? Una pista, dijo Javier. Una pista que nos llevará hasta las personas que todavía están involucradas en los negocios de papá. Un documento, un archivo. Algo que guardó en su oficina antes de morir. Diego frunció el ceño. ¿Y por qué no lo buscamos antes? ¿Por qué esperar tanto? Porque sabíamos que no sería fácil, respondió Sofía bajando la cabeza. Papá nunca lo dejó todo claro. Dejó pistas que solo podían ser entendidas por aquellos que realmente lo conocían. Y eso nos lleva a ti, Diego. ¿A mí? Preguntó él sorprendido. ¿Por qué a mí? Porque eres el único que puede hacerlo, dijo Sofía levantando la mirada y mirándolo directamente a los ojos. Eres el único que puede enfrentarse a ellos. Sabemos que no quieres, pero tienes que hacerlo. Tu padre nos dejó a ti la última llave. Diego se quedó en silencio procesando sus palabras. El peso de la situación lo aplastaba. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a lo que su padre había dejado atrás? ¿Estaba listo para descubrir más secretos, más mentiras? Se giró hacia Javier buscando respuestas. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Diego, la duda reflejada en su rostro. Primero necesitamos encontrar ese archivo. Sabemos que está en la oficina de tu padre, en la vieja casa que él tenía en las afueras. Allí está todo lo que necesitamos para entender el alcance de lo que él hizo, respondió Javier mirando a su hermano con seriedad. Diego asintió lentamente, dándose cuenta de que, a pesar de todo, no tenía otra opción. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero el panorama que se revelaba era más oscuro de lo que jamás había imaginado. El secreto que su familia había estado ocultando durante tantos años ahora lo envolvía, y las sombras de ese pasado amenazaban con devorar todo lo que quedaba de su vida. Entonces vamos, dijo Diego, decidido. Si esto es lo que tenemos que hacer, lo haremos. Antes de que la tensión pudiera asentarse completamente, Javier levantó la mirada hacia Diego. Una última cosa, hermano. Diego lo miró, expectante. ¿Qué más? Si esto funciona, si encontramos lo que buscamos, hay una cosa más que debes saber, dijo Javier con una seriedad que hizo que el corazón de Diego se acelerara. Tu padre no estaba solo. Hay más gente involucrada, gente que aún está dispuesta a hacer todo lo posible para mantener el control, y ellos no se detendrán ante nada. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaban entrando en aguas profundas, más oscuras de lo que jamás había imaginado, pero ya no había vuelta atrás. Estaba en la encrucijada de su vida, y las decisiones que tomara a partir de ese momento cambiarían todo para siempre. Lo que estamos haciendo no es solo por nosotros, continuó Javier. Es por todos los que aún están atrapados en esta red. Si no lo hacemos, si no descubrimos todo lo que papá dejó atrás, ellos seguirán actuando con impunidad. Diego respiró profundamente. Lo haremos, Javier. Pero debemos estar preparados para lo que encontremos. Nada será igual después de esto. Eso es lo que tememos, dijo Javier antes de volverse hacia la puerta. Vamos, mañana a primera hora partimos hacia la casa. Antes de que salieran de la casa, Sofía se acercó a Diego, tomándolo por los hombros. Hijo, te he protegido durante toda tu vida, pero ahora eres tú quien tiene que enfrentarse a esto. Tienes que ser fuerte. Hazlo por tu familia. Hazlo por Javier. Hazlo por ti. Lo haré, mamá, dijo Diego con voz firme. Lo haré. La casa de su padre estaba en las afueras del pueblo, en una zona alejada, rodeada de árboles viejos y un terreno que, en su época de esplendor, había sido la envidia de muchos. Pero ahora, el lugar estaba desmoronándose. La pintura de las paredes ya estaba desconchada. Las ventanas estaban rotas y el jardín, que alguna vez había sido frondoso, ahora estaba cubierto de maleza. La mansión parecía una sombra de lo que había sido, como si el tiempo y la oscuridad que su familia había ocultado durante tantos años la hubieran reclamado. Diego y Javier llegaron antes de que el sol comenzara a elevarse, cuando el aire aún estaba fresco y el silencio era casi absoluto. Habían viajado en el viejo automóvil de Diego,
un modelo que había pertenecido a su padre, y el trayecto fue silencioso, casi incómodo. Ni uno ni otro sabía qué esperar al llegar, pero sabían que no había vuelta atrás. La verdad por fin los alcanzaba. Este lugar parece más oscuro de lo que recordaba, dijo Diego al detener el coche frente a la entrada principal de la casa. Javier asintió sin decir una palabra. Sabía que las emociones de su hermano estaban al límite, pero también entendía que este viaje era necesario, no solo para descubrir la verdad, sino para poner fin a todo lo que su padre había dejado atrás. Ambos salieron del coche y se acercaron a la entrada. La puerta principal estaba cerrada, y el aire estaba impregnado con el olor a humedad y a tierra vieja. Diego sintió un nudo en el estómago al pensar en lo que podría encontrar dentro. ¿Qué secretos guardaba esta casa? ¿Qué recuerdos dormían entre sus paredes? Vamos, dijo Javier poniendo la mano en el pomo de la puerta y empujando. La puerta cedió, pero el chirrido de las bisagras rompió el silencio como un grito en la noche. Una vez dentro, el ambiente era aún más sombrío. El polvo cubría los muebles antiguos y las luces, rotas desde hacía tiempo, no ayudaban a aliviar la sensación de abandono que invadía la casa. El archivo está en su oficina, dijo Javier señalando la escalera que llevaba al segundo piso. Ahí es donde guardaba todo lo relacionado con los negocios. El acceso era solo para él. Nadie más podía entrar. Diego asintió y siguió a su hermano subiendo las escaleras lentamente. Cada paso que daban resonaba en la casa vacía, como si la misma casa estuviera observándolos, esperando que descubrieran lo que había sido escondido por tanto tiempo. Al llegar al segundo piso, se dirigieron a la oficina de su padre. La puerta estaba entreabierta, y dentro el ambiente era aún más denso. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, seguían en su lugar. Una gran mesa de madera, una silla de cuero desgastado, y estanterías llenas de documentos, libros y cajas. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue la caja fuerte, en una esquina de la habitación, que parecía estar esperando a ser abierta. Este es el lugar, dijo Javier, mientras se acercaba a la caja. Papá guardaba aquí todo. Los registros de sus tratos, los contratos, las cuentas, todo. Si hay algo que explique lo que realmente hacía, está aquí. Diego se acercó a la caja fuerte, sus manos temblando ligeramente. ¿Cómo la abrimos?, preguntó consciente de lo que estaba a punto de hacer. Lo sé, respondió Javier sacando una pequeña llave de su bolsillo. Papá me dio esto antes de morir. Dijo que sería nuestra única forma de salir de esto, pero nunca entendí a qué se refería. Ahora lo sé. Javier insertó la llave en la caja fuerte y la giró. Con un clic, la puerta de la caja se abrió, revelando una serie de documentos, carpetas y una pequeña caja de metal. Javier comenzó a revisar rápidamente, sacando algunos papeles y mirando las fechas. 10 años de documentos, contratos y transacciones. Todo relacionado con los negocios oscuros de su padre. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue un archivo pequeño y arrugado, que parecía haber sido escondido a propósito. Esto, dijo Javier, sosteniendo el archivo con las manos temblorosas. Esto es lo que necesitamos. Diego miró el archivo con curiosidad. ¿Qué es? Javier lo abrió lentamente, leyendo en silencio las palabras escritas a mano. Cuando terminó, levantó la vista, y sus ojos mostraban una mezcla de horror y comprensión. Es un contrato, dijo Javier con la voz rota. Pero no es un contrato cualquiera. Es un acuerdo con personas muy poderosas. Personas que ahora están buscando lo que papá dejó atrás. Y lo peor de todo, es que está firmado por nuestra madre. Diego se quedó sin palabras. ¿Qué? ¿Nuestra madre? Sí, dijo Javier con un suspiro. Sofía estaba involucrada en todo esto. Ella sabía lo que papá hacía. Ella también fue parte de este negocio. Y cuando él murió, todo lo que dejó, toda la red de contactos pasó a sus manos. Diego se quedó parado allí, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Su madre, la mujer que siempre había sido el pilar de su vida, la mujer que había criado a sus hijos en un hogar aparentemente lleno de amor y valores, estaba involucrada en todo esto. Había sido cómplice de su padre en sus negocios sucios. Tenemos que irnos, dijo Javier de repente mirando hacia la ventana. No estamos a salvo aquí. Ellos saben que encontramos esto. Si no actuamos rápido, nos alcanzarán. ¿A dónde vamos?, preguntó Diego con el corazón acelerado. A un lugar seguro.
dijo Javier mientras guardaba el contrato en su bolsillo. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. El viento comenzó a soplar con fuerza mientras Diego y Javier salían de la casa de su padre. El aire parecía más frío de lo normal, como si la misma naturaleza estuviera reaccionando a lo que acababan de descubrir. La carretera vacía frente a ellos estaba desierta, pero un miedo palpable colgaba sobre sus hombros. Sabían que no estaban a salvo. Tenemos que salir de aquí, dijo Javier con urgencia, mientras caminaba apresuradamente hacia el coche. No tenemos tiempo que perder. Diego lo siguió, pero algo en su mente lo hacía detenerse. Algo no estaba bien. A pesar de la presión de escapar, sentía que había algo más que debía entender. Algo más que no encajaba en la historia que había descubierto. Javier, dijo Diego deteniéndose a medio camino hacia el coche. ¿Cómo es que mamá estuvo involucrada en todo esto? ¿Cómo pudo ser parte de algo tan oscuro? Javier lo miró, con una mirada que reflejaba tanto dolor como comprensión. No lo sé, Diego. No sé qué la llevó a involucrarse. Sé que ella siempre trató de protegernos, pero en su propio modo, en su propio sentido de justicia. Papá la metió en esto desde el principio. La convenció de que todo lo que hacía era por la familia, por nosotros. Pero a medida que las cosas se complicaron, ella no tuvo otra opción que seguir adelante. Diego miró hacia el horizonte, con el pecho apretado por la rabia y la confusión. ¿Y qué hay de ti, Javier? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Javier desvió la mirada, sintiendo el peso de las palabras que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. No podía, Diego. Yo era solo un niño cuando todo esto comenzó. No entendía lo que estaba pasando. Solo que mamá me decía que no preguntara. Yo pensaba que mamá estaba protegiéndonos, pero con el tiempo, todo eso cambió. El silencio que siguió fue pesado. La verdad que acababan de descubrir era más grande de lo que Diego había imaginado, y las piezas del rompecabezas seguían sin encajar del todo. ¿Cómo pudo su madre, la mujer que siempre lo había amado y cuidado, ser parte de un mundo tan corrupto y peligroso? Necesitamos encontrar más respuestas, dijo Javier, rompiendo el silencio. Este archivo es solo el comienzo. Lo que papá dejó atrás, lo que mamá ha estado ocultando, está relacionado con algo mucho más grande de lo que pensamos. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Diego asintió, su mente aún procesando todo lo que había aprendido. Pero ¿cómo vamos a detenerlo? ¿Cómo enfrentamos a esos tipos? No podemos enfrentarnos a ellos directamente. Javier lo miró con determinación. No se trata solo de enfrentarlos, Diego. Se trata de desmantelar lo que dejaron, de hacer que la verdad salga a la luz. Y si conseguimos la información que necesitamos, podemos hacer que todo esto termine. Pero primero tenemos que encontrar a las personas que están detrás de todo. Con esas palabras resonando en sus mentes, ambos subieron al coche y partieron. A medida que se alejaban de la casa, la sensación de peligro se intensificaba. Sabían que no podían confiar en nadie, y que cada paso que daban los acercaba más a una verdad aún más oscura. El camino los llevó por carreteras solitarias, alejándose de la ciudad y entrando en territorios desconocidos. Diego miraba el paisaje pasar por la ventana, pero su mente estaba fija en todo lo que acababa de descubrir. ¿Qué haría con esta información? ¿Cómo podría hacerle frente a todo lo que se había revelado? El viaje fue largo, y mientras avanzaban, Javier comenzó a hablar de lo que había sucedido después de la muerte de su padre. Lo que papá dejó atrás, todo lo que hizo, no solo nos afecta a nosotros, afecta a mucha más gente. Y lo peor es que no somos los únicos buscando respuestas. Hay quienes quieren que estos secretos sigan enterrados. ¿Quiénes?, preguntó Diego preocupado. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Javier miró por la ventana antes de responder. Son personas con mucho poder. Gente que tiene conexiones con el gobierno, con el crimen organizado. Ellos fueron los que ayudaron a tu padre a mantener su imperio. Y si no conseguimos lo que necesitamos antes que ellos, todo estará perdido. Diego sentía que la presión de la situación estaba empezando a desbordarlo. Cada vez más se daba cuenta de la magnitud del problema que su familia había estado escondiendo. Pero también entendía que ya no podía dar marcha atrás. La verdad debía salir a la luz sin importar el costo. Tenemos que encontrar ese archivo, dijo Diego con determinación. Si lo que papá dejó puede ayudarnos a exponer a estas personas, entonces tenemos que hacerlo, cueste lo que cueste. Eso es lo que siempre dijo papá, murmuró Javier, que la verdad siempre sale a la luz,
Aunque tarde, ambos sabían que lo que quedaba por venir sería mucho más difícil que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Pero el destino de su familia, de su vida, dependía de lo que pudieran descubrir y de cómo decidieran actuar. A medida que avanzaban por la carretera, la casa de su padre quedó atrás, pero la sombra de lo que habían descubierto continuaba persiguiéndolos. Diego se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad los había arrastrado a un terreno peligroso y que ya no había vuelta atrás. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Si vamos a hacer esto tenemos que estar preparados para lo peor, dijo Diego, mirando a Javier. Lo sé, respondió Javier, lo sé. El sol ya se había puesto cuando Diego y Javier llegaron a su destino. Una vieja casa de campo ubicada en las afueras de la ciudad. La casa estaba alejada de todo, rodeada de un terreno extenso y desolado. Ningún vecino a la vista, ningún sonido de tráfico. El lugar, de alguna forma, parecía sacado de una película de suspenso, como si estuviera esperando que algo o alguien llegara para desvelar lo que se escondía dentro de sus paredes. Y en ese momento, Diego supo que este sería el próximo paso crucial en la búsqueda de la verdad. ¿Estás seguro de que aquí es donde debemos estar?, preguntó Diego mirando a su hermano. Javier asintió, pero su rostro mostraba una mezcla de determinación y temor. Sí, papá usaba este lugar para sus reuniones más privadas. Aquí guardaba documentos. Aquí fue donde trató con muchas de las personas con las que estaba involucrado. Si vamos a encontrar lo que necesitamos, este es el lugar. Diego lo miró, sintiendo la creciente presión sobre sus hombros. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas piezas faltantes en el rompecabezas. Pero también sabía que no había más tiempo. Había llegado hasta aquí por una razón, y la única manera de saber la verdad era enfrentarse a lo que quedaba oculto. Ambos se acercaron a la puerta de la casa, que estaba cerrada pero no con llave. Javier la empujó suavemente y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. El interior estaba oscuro, con apenas algunas luces que iluminaban tenuemente la entrada. La casa, como todo lo que había pertenecido a su padre, parecía haber sido abandonada, pero todavía llevaba consigo la huella de su existencia. Está en el sótano, dijo Javier señalando hacia la parte trasera de la casa. Papá solía tener todo guardado allí, los archivos más importantes, las pruebas de todo lo que hizo. Es lo que debemos encontrar. La bajada hacia el sótano fue más difícil de lo que Diego había imaginado. Las escaleras crujían con cada paso que daban, y el aire estaba cargado de polvo y humedad. Al llegar al final, se encontraron ante una puerta de hierro, vieja y oxidada, pero que parecía haber sido reforzada para resistir el paso del tiempo. Javier sacó una llave del bolsillo y tras un par de intentos la puerta se abrió. El sótano era más grande de lo que Diego esperaba. En sus estantes había cajas apiladas, algunas abiertas, otras selladas con cintas rojas que parecían de una época pasada. Pero lo que más llamó su atención fue una mesa de madera en el centro de la habitación, sobre la cual descansaban varios archivos antiguos. Papá había dejado todo aquí. Esto es lo que tenemos que encontrar, dijo Javier mientras se dirigía hacia la mesa y comenzaba a revisar los papeles. Estos son los contratos, las cuentas, en todo. Si encontramos algo que explique lo que realmente hizo papá, todo esto terminará. Diego caminó hacia una de las estanterías donde había una caja de metal cerrada. Decidió abrirla, con la sensación de que algo importante podría estar allí. Al abrirla, encontró una serie de cartas, todas fechadas muchos años atrás, y un pequeño cuaderno de cuero que parecía especialmente antiguo. Lo tomó con cuidado y lo abrió con el pulso acelerado. Javier, dijo Diego al leer una de las cartas. Estas cartas son de mamá. Javier se acercó rápidamente. ¿De mamá? ¿Qué dicen? Diego leyó en voz alta. Aún no entiendo por qué no me detuviste. Sabía lo que hacías, pero no tuve el valor de decirte que me estaba aterrorizando. Lo que estábamos haciendo era demasiado grande para que ambos lo manejáramos. Tú y tus socios se están metiendo en algo más peligroso de lo que crees, y no quiero ser parte de esto. Javier se quedó en silencio. Mamá sabía lo que estaba pasando. Ella fue parte de todo esto, pero, al parecer, comenzó a dudar. Diego miró a su hermano buscando una respuesta que no podía encontrar. ¿Por qué nunca nos lo dijo?
porque sabía que si lo hacía destruiría todo lo que había construido, dijo Javier con el rostro sombrío. Todo lo que hizo tu padre, todo lo que hizo mamá, se basaba en mantenernos a salvo, pero, en su corazón, ella sabía que se estaba involucrando en algo que nunca podría controlar. Diego comenzó a revolver más papeles, y pronto encontró una carpeta con una serie de documentos legales. Algunos eran contratos firmados por su padre, otros eran acuerdos que involucraban a empresarios y políticos corruptos. Pero había uno en particular que llamó su atención. Un contrato que detallaba el traspaso de tierras, con firmas de varios nombres que Diego no reconocía, pero que parecían ser personas de mucho poder. Javier, dijo Diego mientras observaba el contrato con detenimiento. Esto no es solo un acuerdo de tierras. Es una transacción masiva. Hay nombres aquí. Conexiones con más personas. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Es lo que te decía, respondió Javier. Este contrato es solo la punta del iceberg. Lo que papá dejó atrás no solo nos afecta a nosotros, afecta a mucha más gente. La red de corrupción que dejó atrás es más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Diego se detuvo un momento, mirando el contrato en sus manos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las mentiras, las traiciones, las sombras que se cernían sobre su familia, todo estaba conectado. Y las respuestas que buscaban estaban finalmente al alcance de sus manos. Lo que necesitamos hacer ahora, dijo Javier, es llevar todo esto a las autoridades, pero no podemos hacerlo solos. Si lo hacemos, quienes estén detrás de todo esto vendrán por nosotros. No tenemos mucho tiempo. Diego asintió sintiendo la gravedad de la situación. No importa lo que pase, tenemos que hacer que la verdad salga a la luz, no solo por nosotros, sino por todos los que siguen siendo víctimas de lo que papá y mamá hicieron. Con el contrato en sus manos y las pruebas que habían encontrado en el sótano, Diego y Javier sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El camino que habían recorrido hasta ahora los había llevado a un punto sin retorno. Las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer podrían ser mortales, pero ya no había marcha atrás. La decisión de enfrentarse a la verdad no había sido fácil para Diego y Javier, pero sabían que no había vuelta atrás. Con los documentos en mano comenzaron a hacer planes. El tiempo estaba en contra, y cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de peligro que los acechaba. Sabían que las personas involucradas en los oscuros negocios de su padre no eran ajenas a la violencia, y que si descubrían lo que ellos sabían, la amenaza se volvería aún más real. Tenemos que ser inteligentes, dijo Javier mientras observaba los documentos que habían encontrado en el sótano. No podemos simplemente ir a la policía con todo esto. No sabemos quién está en el lado correcto, quién está involucrado en el mismo juego sucio que papá. Diego lo miró preocupado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién podemos confiar? Javier suspiró y se recostó en una silla, mirando las sombras que danzaban en la pared por la luz tenue de la lámpara. Confiamos en nosotros mismos, Diego. Tenemos que encontrar a las personas que realmente nos ayudarán, a quienes no estén involucrados en la red. Solo después de tenerlos a nuestro lado, podremos llevar todo esto a las autoridades. Pero tenemos que actuar rápido, dijo Diego, con los papeles de su padre en las manos. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Y ahora que sabemos lo que mamá tenía que ver con todo esto, no puedo quedarme quieto. Ambos sabían que Sofía había sido una pieza clave en todo lo que había sucedido. Y aunque Diego sentía una creciente desconfianza hacia su madre, no podía evitar la necesidad de entender su papel en la vida que su padre había creado. El dolor que sentía por la traición de su madre era tan profundo que le costaba incluso mirar las cartas que ella había escrito en su propia mano. Pero todo tenía que salir a la luz, no solo por él, sino por Javier, por su madre, por la verdad. Vamos a empezar con esto, dijo Diego levantándose y caminando hacia la mesa. Tenemos que encontrar la forma de movernos rápido, de conseguir aliados antes de que ellos lo hagan primero. La noche continuó con la misma tensión. A medida que las horas avanzaban, la oscuridad fuera de la casa parecía volverse más intensa, como si todo el pueblo estuviera siendo arrastrado hacia el mismo destino fatal. Diego y Javier sabían que ya no podían confiar en nadie, no incluso en aquellos que parecían amigos. Había demasiadas conexiones con el pasado de su padre, demasiados hilos que no podían cortar tan fácilmente. Por la mañana, Javier propuso un plan.
Tengo un contacto en la ciudad. Es un periodista. No es parte del sistema, pero tiene acceso a información que podría ayudarnos. Si logramos que él vea estos documentos, puede exponerlos de la manera correcta. Diego, aunque aún dudoso de todo lo que había aprendido hasta ahora, sabía que no podían hacer todo por su cuenta. El periodista podría ser su única oportunidad de exponer la verdad, sin poner sus vidas en riesgo directamente. El viaje a la ciudad fue rápido, pero cargado de una tensión cada vez mayor. El viento se había levantado, y el cielo estaba cubierto por nubes oscuras, como si la tormenta no fuera solo meteorológica, sino también interna. A cada kilómetro que recorrían, Diego sentía el peso de lo que estaba por hacer. El futuro de su familia, su propia vida dependían de este encuentro. ¿Estás seguro de esto, Javier?, preguntó Diego mientras se acercaban al centro de la ciudad. ¿No crees que al exponerlo así estamos arriesgando todo? ¿Estamos seguros de que podemos confiar en este periodista? Javier lo miró, con una expresión firme en su rostro. No tenemos otra opción, hermano. Si lo que papá dejó atrás puede destruirnos, tenemos que asegurarnos de que también pueda destruir a los que están detrás de todo esto. Si ese periodista tiene la influencia que creo que tiene, será nuestra única oportunidad de sobrevivir. Diego asintió lentamente, aceptando la inevitabilidad de la situación. Al llegar a la oficina del periodista, un edificio modesto en una calle tranquila de la ciudad, se detuvieron frente a la puerta. Javier tocó el timbre, y un momento después una voz grave y serena respondió desde el interfono. ¿Quién es?, preguntó el hombre al otro lado. Soy Javier Sánchez, respondió su hermano. Traigo información que necesitas ver. Unos segundos después la puerta se abrió y el periodista apareció en el umbral. Tenía alrededor de 50 años, con el cabello canoso y una mirada de alguien que había visto más de lo que le gustaría. Su rostro era serio, pero la luz de su mirada indicaba que no era ajeno a los secretos y las sombras que rodeaban al poder. Entremos, dijo el periodista sin hacer preguntas. Una vez dentro, el periodista los condujo a una oficina pequeña pero ordenada. La mesa estaba cubierta de papeles y documentos, pero la computadora estaba apagada, y las paredes tenían mapas y fotografías. El lugar emanaba una sensación de esfuerzo constante por desentrañar la verdad. Un lugar donde las piezas del rompecabezas finalmente podían encajar. ¿Qué tienen para mí?, preguntó el periodista mientras señalaba la mesa. No me gustan las sorpresas, pero sé que, cuando se trata de esta gente, todo lo que me traigan será algo más grande de lo que imagino. Javier puso los documentos sobre la mesa, con una expresión seria en su rostro. Lo que tenemos es una serie de pruebas que involucran a políticos, empresarios y criminales. Mi padre estuvo involucrado en todo esto, y mi madre también lo sabía. Si conseguimos que esto se publique, podemos acabar con ellos, pero necesitamos tu ayuda. El periodista observó los papeles, y su rostro se fue endureciendo conforme leía. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo levantando la mirada. Este tipo de gente no suele dejar huellas. ¿Cómo saben que esto no es una trampa? Javier y Diego intercambiaron una mirada. Sabían que el periodista estaba siendo cauteloso, y tenían que ganarse su confianza. Lo sabemos porque tenemos los documentos que prueban lo que estamos diciendo. Y necesitamos que los hagas públicos. Si no lo hacemos, nos van a matar. La conversación continuó por horas. El periodista hacía preguntas, revisaba los papeles, analizaba los documentos uno por uno, y finalmente, con un suspiro profundo, levantó la vista y les dijo: voy a ayudarles, pero deben estar preparados para lo que esto implica. Exponer a esta gente no será fácil. Habrá represalias, pero si lo que me dicen es cierto, podemos hacer que todo esto salga a la luz. El aire en la oficina del periodista estaba denso, lleno de una energía tensa que parecía anticipar lo inevitable. A pesar de la promesa de ayuda, Diego no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Cada palabra que el periodista pronunciaba parecía una advertencia disfrazada de promesa. Sabía que estaban tomando un riesgo enorme, pero las opciones eran limitadas, y el tiempo no estaba de su lado. El periodista, después de revisar los documentos y hacer varias anotaciones, finalmente se inclinó hacia adelante, mirando a los hermanos con una expresión seria. Lo que están pidiendo no es algo simple, dijo con voz grave. Exponer a las personas involucradas en todo esto podría ser devastador.
no solo para ustedes, sino para mucha más gente. Si los trato de ayudar, hay una gran probabilidad de que seamos todos marcados. La gente que está detrás de su padre, de sus negocios, no tiene reparos en eliminar a quienes se interpongan en su camino. Javier, que hasta ahora había estado callado, se acercó un paso más. Lo entendemos, pero no tenemos otra opción. Ya estamos en esto. Sabemos lo que estamos arriesgando, pero no podemos dejar que todo quede oculto. El periodista los observó en silencio durante unos momentos. Luego suspiró y se reclinó en su silla. Lo que ustedes están buscando, lo que su padre dejó atrás, es el tipo de información que puede destruir imperios. No hay vuelta atrás, y las consecuencias serán inevitables. Pero si quieren que lo haga, les prometo que seré discreto, y que haré todo lo posible para que la verdad salga a la luz. Diego lo miró fijamente, sintiendo el peso de la decisión. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente nos ayudará? ¿Cómo sabemos que no nos está jugando una trampa? El periodista sonrió ligeramente, como si hubiera esperado esa pregunta. Es una buena pregunta. Pero si no lo hago, estaré dejando que esta gente siga operando. Y eso, aunque me cueste la vida, es algo que no puedo permitir. Sin embargo, necesitaré tiempo, y para que esto funcione, tendremos que movernos rápido, y ustedes tendrán que estar preparados para lo que vendrá después. Estamos listos, dijo Javier, apretando los puños. Solo necesitamos que actúe rápidamente. El periodista se levantó y comenzó a caminar alrededor de su escritorio, pensativo. Lo que haremos es filtrar los documentos primero. Es lo único que podemos hacer sin alertar a aquellos que están buscando estos papeles. Si intentamos entregar todo de una vez, podríamos ser interceptados antes de que lleguemos a la parte más importante. Diego y Javier asintieron. Sabían que cada paso debía ser cuidadosamente calculado. La verdad que habían desenterrado era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. El enemigo no solo era poderoso, sino que también estaba perfectamente organizado. El periodista les entregó una pequeña carpeta con los documentos más relevantes, los que él consideraba clave para comenzar a exponer los vínculos de su padre con los criminales y políticos corruptos. Este es solo el comienzo. La información más comprometedora está en manos de personas muy poderosas. Pero con suerte, esto abrirá una brecha, y de ahí podremos seguir. ¿Y qué pasa si no logramos llegar a ellos a tiempo?, preguntó Diego, mirando con incertidumbre los papeles que el periodista les había dado. Si eso ocurre, no hay garantías, respondió el periodista con un tono sombrío. En ese caso, lo único que nos quedará es una fuga rápida. Pero como les dije antes, las repercusiones son inevitables. La información en esos documentos será como una bomba de tiempo. Entendido, dijo Javier tomando la carpeta. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? Lo primero es movernos rápido, dijo el periodista recogiéndose las manos. Empezaremos por filtrar algunos documentos a medios de comunicación confiables. Mientras tanto, ustedes deben mantener un perfil bajo. No deben llamar la atención. La información está fuera de su control ahora. El resto dependerá de la respuesta pública. Diego no podía evitar sentirse cada vez más atrapado. La revelación de la verdad había desatado una cadena de eventos que no podría detenerse, y aunque la justicia parecía al alcance de la mano, las sombras que los rodeaban eran más grandes que lo que podían enfrentar. ¿Estaban preparados para lo que podría venir? ¿Qué pasa después?, preguntó Diego. ¿Cómo nos aseguramos de que esto no se apague antes de que se haga justicia? Eso depende de cómo manejen las consecuencias, dijo el periodista. Recuerden, hay muchas personas involucradas y no se detendrán ante nada para proteger lo que su padre dejó. No subestimen la capacidad de quienes están detrás de esto. Diego miró a su hermano. Javier tenía la mirada firme, pero también podía ver la preocupación detrás de sus ojos. Todo lo que habían hecho hasta ahora los había puesto en una carrera contra el tiempo, y sabían que no podían descansar hasta que la verdad saliera a la luz. No solo por ellos, sino por todos aquellos que su padre había arrastrado al abismo. Lo haremos, dijo Diego finalmente. Vamos a ver esto hasta el final, no importa lo que pase. El periodista asintió y les ofreció una última advertencia.
No olviden que aunque la verdad salga a la luz, no garantiza justicia. La gente que está detrás de todo esto tiene el poder para manipular los resultados. No se confíen en el sistema. Su única garantía es actuar rápidamente y con cautela. Con esas palabras, Diego y Javier salieron de la oficina del periodista, sabiendo que cada paso a partir de ahora podría ser su último paso hacia la verdad. El peso de lo que venía estaba en sus hombros, pero ya no había marcha atrás. La ciudad parecía más distante que nunca mientras Diego y Javier se alejaban de la oficina del periodista. A medida que el coche avanzaba por las calles desiertas, el peso de la situación caía sobre ellos como una carga invisible. Habían dado un paso crucial hacia la revelación de la verdad, pero cada segundo que pasaba parecía llevarlos más cerca de un abismo del que no podrían regresar. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él?, le preguntó Diego con los ojos fijos en la carretera. Aunque confiaba en el juicio de su hermano, las palabras del periodista seguían rondando en su mente. Javier asintió, pero su rostro reflejaba dudas. No es cuestión de confianza, Diego. Es lo único que podemos hacer ahora. Si no lo hacemos, todo lo que papá construyó continuará, y más gente seguirá siendo víctima de lo que él dejó. Diego no respondió. Sabía que tenía razón. Pero por otro lado, la sensación de estar siendo observado, de estar siendo perseguido por las sombras del pasado, le dejaba un nudo en el estómago. Lo peor de todo, dijo Diego con una voz baja, es que mamá estaba involucrada. Todo lo que hizo, todo lo que escondió. ¿Cómo pudo vivir con todo eso? Javier se quedó en silencio por un momento. Luego habló con una voz grave. Ella siempre quiso lo mejor para nosotros. De alguna manera lo que hizo fue para protegernos, pero al final, las mentiras nunca perduran, y todo lo que ella guardó nos está destruyendo. La conversación quedó suspendida en el aire mientras continuaban su camino. Diego sabía que la relación con su madre nunca volvería a ser la misma, pero al mismo tiempo, sentía que debían enfrentarse a la verdad, sin importar el dolor que causara. No solo por ellos, sino por todos los que aún estaban atrapados en la red tejida por su padre y por las decisiones que Sofía había tomado. Al llegar a casa, las sombras de la noche ya se cernían sobre la ciudad, y la sensación de que algo estaba por suceder se hacía más fuerte con cada paso que daban. Sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo. La exposición de la verdad comenzaba a tomar forma, pero el peligro también lo hacía. La policía, los criminales, los socios de su padre. Todos ellos estaban buscando lo mismo que ellos. Los documentos, las pruebas, la información. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, mientras observaba a Javier sacar los documentos de la carpeta. ¿Cómo seguimos adelante? Javier miró a su hermano, con los ojos llenos de una determinación sombría. Ahora tenemos que movernos rápido. El periodista dijo que filtrará la información a los medios, pero eso no es suficiente. Necesitamos asegurarnos de que esos documentos lleguen a manos de las personas adecuadas, y para eso, debemos contactar a alguien más. ¿A quién?, le preguntó Diego algo desconcertado. A una persona de confianza, respondió Javier con una leve sonrisa. Un amigo que papá tenía en el gobierno. No sabemos si aún está en contacto con esos círculos, pero si alguien puede ayudarnos a exponer esto de forma segura, es él. Diego se detuvo un momento, pensando en todo lo que estaban a punto de hacer. Los riesgos, las posibles repercusiones, todo parecía estar colapsando a su alrededor. Pero ya no había vuelta atrás. Está bien, dijo finalmente. Llamémoslo. Javier sacó su teléfono móvil y marcó un número que Diego no reconocía. Después de unos momentos de espera, alguien respondió al otro lado. «Hola», dijo la voz al teléfono grave y profesional. «Hola, soy Javier Sánchez». «Necesitamos tu ayuda», dijo Javier sin rodeos. «Es algo urgente, Javier». «¿Sánchez? ¿El hijo de Ricardo Sánchez?» La voz al otro lado pareció sorprenderse. «¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora?» «Necesitamos que nos ayudes a hacer llegar unos documentos. Información sobre mi padre y los negocios que tenía. Sabemos que papá te contactaba, y creemos que puedes ayudarnos a mover esto de forma segura». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, antes de que la voz respondiera de nuevo. Esto es más grande de lo que piensas, Javier. Pero si realmente tienes algo importante, tendremos que vernos en persona. Hay demasiada gente que está buscando eso que tienes.
¿Dónde podemos encontrarnos? Diego miró a su hermano, sintiendo el peso de lo que acababa de decir. Todo lo que su padre había hecho, todo lo que su madre había ocultado estaba ahora al borde de la exposición. Los nombres que figuraban en esos documentos no eran simples empresarios, eran hombres de poder, figuras políticas que no dudarían en destruir todo lo que se les pusiera enfrente para proteger sus intereses. Nos vemos en la vieja cafetería cerca del puente, dijo Javier finalmente. Te esperamos a las 10. El hombre al otro lado de la línea colgó, y Javier guardó el teléfono en su bolsillo. Es nuestra única oportunidad de mover los documentos sin que nos rastreen, dijo con voz baja. Diego asintió. Entonces lo haremos. Mañana a las 10. Esa noche ambos hermanos se prepararon para el encuentro. El miedo no era solo el que venía de los enemigos a los que se enfrentaban, sino el de la verdad que seguía acechando, el miedo de lo que descubrirían en el proceso. La oscuridad que se cernía sobre sus vidas parecía infinita, y cada paso que daban los acercaba más al centro de esa oscuridad. La mañana siguiente llegó rápidamente. La luz del día apenas se filtraba a través de las cortinas cuando Diego y Javier se levantaron y se dirigieron hacia el punto de encuentro. El camino hacia la vieja cafetería, aunque familiar, se sentía extraño. El aire estaba tenso, como si todo estuviera a punto de estallar. Cuando llegaron, la cafetería estaba vacía. Solo unas pocas personas tomaban su café en silencio, ajenas a la tormenta que se desataría. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, observando el reloj. Eran las 9:50. Diego sentía que el tiempo se estiraba, que cada segundo que pasaba los acercaba más a la verdad, pero también a un destino incierto. ¿Podrían lograrlo? ¿Podrían realmente exponer a los hombres detrás de los oscuros negocios de su padre? A las 10 en punto, la puerta de la cafetería se abrió. Un hombre entró, con un traje oscuro y gafas de sol, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para aparecer. Su rostro era parcialmente desconocido, pero había algo en él que Diego reconoció. La misma sensación de estar atrapado entre dos mundos, dos vidas que nunca se cruzarían, pero que siempre se afectarían. El hombre se acercó a la mesa, y sin decir una palabra se sentó frente a ellos. «Soy Carlos», dijo su voz grave y firme. «Vamos a ver qué tan grande es esto». El hombre llamado Carlos se sentó frente a Diego y Javier, mirando a ambos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su presencia en la cafetería, en un lugar tan común, tan fuera de lugar para un hombre como él, resultaba desconcertante. Diego no podía evitar sentir que todo se estaba moviendo demasiado rápido, que cada decisión los acercaba más a un final inevitable. Carlos observó a los hermanos en silencio, como si estuviera evaluándolos. Luego, sin hacer ninguna introducción, habló con voz firme. «Lo que tienen, lo que traen, no es algo que pueda manejarse a la ligera», dijo, mirando los documentos que Javier había colocado sobre la mesa. «¿Están seguros de que quieren continuar con esto? Lo que están buscando no es solo la caída de su padre, es mucho más grande. ¿Lo entienden?» Javier fue el primero en responder con la voz decidida. «Lo sabemos, Carlos. Pero no tenemos otra opción. Necesitamos que esto salga a la luz. Lo que papá dejó atrás no solo nos ha destruido a nosotros, sino a muchas otras personas, y si no lo hacemos ahora, todo seguirá igual». Carlos asintió lentamente. «Ya veo. El negocio que tu padre dejó, las personas involucradas son poderosas. No es solo cuestión de exponerlos. Es cuestión de sobrevivir a lo que puede seguir». Diego sintió una oleada de incomodidad. No quería pensar en las repercusiones, no quería considerar la posibilidad de que todo pudiera desmoronarse, pero sabía que tenía razón. Lo que estaban haciendo era peligroso, mucho más peligroso de lo que habían imaginado, y ya no había marcha atrás. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Diego, sintiendo que la presión de la situación comenzaba a apoderarse de él. Carlos miró los documentos una vez más, observando cada palabra, cada firma. «Lo primero que debo hacer es asegurarme de que lo que tienen aquí sea auténtico. Si esto es real, si lo que ustedes dicen es cierto, esto puede ser lo que finalmente desmantela todo lo que su padre construyó. Pero no será fácil. Habrá quienes intenten detenernos y no solo de manera legal. Estamos hablando de algo mucho más grande que simples empresarios corruptos. Hay gobiernos involucrados,
Hay armas, hay amenazas. Diego frunció el ceño. ¿Armas? ¿Amenazas? ¿Qué quieres decir con eso? Carlos lo miró fijamente, con una expresión que parecía haber visto más de lo que podía contar. Que no se trata solo de políticos corruptos o de criminales comunes. Lo que su padre hizo involucraba acuerdos internacionales. El tipo de acuerdos que involucran a gobiernos, empresarios y hasta fuerzas militares. Lo que están tocando no es solo un imperio económico. Es un sistema de poder mucho más amplio y peligroso. Diego no podía creer lo que escuchaba. ¿Hasta qué punto había llegado su padre? ¿Cómo pudo estar tan involucrado en un mundo tan sombrío, tan ajeno a todo lo que él conocía? Los hombres en esos documentos no eran solo figuras de poder, eran monstruos, que habían manipulado todo lo que estaba a su alcance. Entonces, ¿cómo podemos detenerlo?, preguntó Javier con una urgencia creciente en su voz. ¿Qué tenemos que hacer para exponer todo esto? Carlos se reclinó en su silla, mirando alrededor, como si se asegurara de que nadie más los estuviera escuchando. Lo primero que deben saber es que no están solos. El periodista ya ha comenzado a mover los documentos, pero la respuesta no será inmediata. El poder de estas personas es grande, pero su mayor vulnerabilidad es que todo se mantiene bajo secreto. Si la información llega a las manos equivocadas, se destruirá antes de que puedan hacer algo con ella. Entonces, ¿qué hacemos?, insistió Diego, ahora completamente sumido en la gravedad de la situación. ¿Cómo lo hacemos? Carlos se inclinó hacia adelante, mirando a ambos hermanos con seriedad. Primero, necesito que confíen en mí. Voy a mover algunos de estos documentos por las redes correctas. Pero mientras tanto, deben mantenerse fuera de la vista. Si alguien se entera de que están involucrados, sus vidas estarán en peligro. Javier asintió, pero había algo en su rostro que no podía disimular. El miedo. Un miedo profundo por lo que sabían, por lo que estaban dispuestos a hacer. Lo haremos, dijo Javier, aunque su voz no estaba tan segura como antes. Haremos lo que sea necesario para exponer todo esto. Carlos les dio una última mirada, como si estuviera evaluando su disposición. No olviden que lo que están a punto de hacer no tiene marcha atrás. No solo están desmantelando lo que su padre construyó, están enfrentándose a algo mucho más grande, a alguien muy poderoso. Pero si realmente están listos podemos cambiar las cosas, pero deben estar preparados para perderlo todo. Diego sintió que el aire en la habitación se volvía más espeso. Todo lo que había conocido hasta ese momento había sido una ilusión. La familia, el hogar, los recuerdos, todo lo que su padre había hecho ahora estaba arrastrándolos a un mundo oscuro que jamás habría imaginado. Y sin embargo estaba allí en esa sala con Javier, con Carlos, dispuesto a seguir adelante. Lo que tenemos que hacer es actuar rápido, dijo Carlos poniéndose de pie. Voy a llevar estos documentos a las personas que pueden hacer algo con ellos, pero mientras tanto, ustedes deben estar fuera del radar. Si no lo hacen, el riesgo de que los descubran será mucho mayor. Diego y Javier se levantaron, mirando al hombre con una mezcla de agradecimiento y temor. Sabían que en ese momento, todo lo que tenían dependía de Carlos, de la rapidez con la que pudiera moverse, y de lo que estarían dispuestos a sacrificar para desmantelar el imperio de mentiras que su padre había construido. Estaremos atentos, dijo Diego con voz firme, pero consciente de lo que eso significaba. Gracias, Carlos, solo no nos dejes atrás. Carlos asintió y les dio una última advertencia antes de salir por la puerta. Lo haré, dijo, pero no olviden que la verdad siempre tiene un precio. La mañana siguiente llegó con la misma pesadez que había acompañado a Diego y Javier durante toda la semana. A pesar de las decisiones que habían tomado, a pesar de la información valiosa que ahora tenían en sus manos, ambos sabían que estaban caminando por un filo peligroso. El mundo que habían conocido hasta ese momento se había transformado en algo irreconocible. Cada paso que daban los llevaba más cerca de un futuro incierto, pero la verdad ya no podía ser ignorada. La llamada de Carlos esa mañana les había dado un leve respiro, aunque la sensación de ser observados no los abandonaba. Los documentos ya están en movimiento, había dicho él con voz grave.
Es cuestión de tiempo para que todo se desate. Pero aún no tienen todo. Falta algo muy importante. Algo que su padre dejó en su última transacción. Javier y Diego sabían que no podían relajarse aún. El momento crucial estaba cerca. Pero también lo estaban siendo las consecuencias. Mientras los hermanos se preparaban para lo que vendría, los recuerdos de su padre, las decisiones que habían tomado, todo seguía persiguiéndolos como una sombra. ¿Habían hecho lo correcto al desvelar todo? ¿Estaban preparados para lo que vendría? Tenemos que encontrar eso que falta, dijo Javier mientras hojeaba los papeles que aún conservaban. Si hay algo más, necesitamos saber qué es. Ya no podemos seguir a ciegas. Lo sé, respondió Diego mientras se sentaba a su lado, pero no tenemos idea de qué estamos buscando. ¿Qué puede quedar aún por descubrir? Javier no contestó de inmediato. En su rostro, Diego vio una mezcla de preocupación y determinación. Tengo una idea, dijo finalmente. Hay algo en la vieja oficina de papá, un lugar al que nunca entré, pero que sé que él guardaba algo allí. Siempre hablaba de ello, pero nunca me dejó ver lo que estaba dentro. Creo que ahí es donde está la última pieza del rompecabezas. Diego asintió, aunque el nudo en su estómago aumentó. ¿Y cómo vamos a llegar allí? ¿Dónde está? Está en el despacho principal en el fondo de la mansión, explicó Javier. Nadie más sabe de ese lugar, no que yo sepa. Pero necesitamos hacerlo antes de que las cosas se compliquen aún más. Era una tarde gris, cuando los hermanos decidieron emprender el camino hacia la mansión, el lugar que había sido testigo de tantos secretos, tantos años de mentiras. Diego sentía que, al igual que la casa, él mismo se había transformado en algo irreconocible. Había creído en todo lo que su padre había representado, pero ahora todo estaba distorsionado por los secretos que habían salido a la luz. Creo que lo que encontramos en esa oficina será lo último, dijo Javier, mientras avanzaban por el camino que conducía a la mansión. Después de esto ya no hay vuelta atrás. Si encontramos lo que buscamos, podremos derribar todo lo que papá hizo. Pero si no lo hacemos, las consecuencias serán mucho peores. Diego miró a su hermano. ¿Y si encontramos algo que lo cambie todo, qué haremos? Lo único que podemos hacer, respondió Javier con una mirada firme. Exponerlo. Todo lo que ha hecho, todo lo que nos ha ocultado. Si no lo hacemos, nunca podremos vivir con nosotros mismos. Al llegar a la mansión, la gran puerta de madera seguía cerrada, igual que la última vez que Diego estuvo allí. Las paredes parecían más grises, el aire más pesado. Había algo en el ambiente que hacía que todo pareciera estar mirando hacia ellos, esperando que descubrieran lo que se había ocultado durante tantos años. Vamos, dijo Javier con una determinación renovada. Este es el momento. Cuando entraron, el silencio era absoluto. Las escaleras que antes los habían llevado a su niñez, ahora los conducían hacia un futuro incierto. La mansión, una vez llena de vida, ahora se sentía como una tumba, un lugar donde todo lo que había sido escondido por tanto tiempo esperaba ser revelado. Subieron las escaleras sin hacer ruido, y al llegar a la puerta del despacho principal, Javier sacó una llave que parecía pertenecer a otro tiempo. La puerta se dio con facilidad, como si estuviera esperando que la abrieran. Dentro, el despacho estaba en completo desorden. El escritorio, lleno de papeles viejos y objetos olvidados, parecía ser el único lugar que aún conservaba algo de su antigua grandeza. «Está aquí», dijo Javier, mientras se acercaba a una estantería que estaba parcialmente oculta detrás de una cortina. Siempre estuvo aquí. Diego lo observó, viendo cómo su hermano se adentraba en el lugar que había sido uno de los secretos mejor guardados de su padre. Con el corazón acelerado, Diego se acercó, sabiendo que todo estaba por cambiar. Finalmente, Javier encontró lo que buscaba: una caja de madera, antigua, con un candado oxidado. «Aquí está», dijo sosteniéndola en sus manos. «Este es el último archivo, lo que papá nunca quiso que viéramos». Con una herramienta improvisada, Javier logró abrir el candado y destapó la caja. Dentro había más papeles, cartas y una serie de documentos legales que aparentemente no tenían mucho sentido. Pero al fondo, entre todo eso, había un sobre cerrado con una etiqueta que decía «La verdad final». Diego sintió un estremecimiento al ver el sobre. Era como si el destino estuviera tocando a su puerta,
obligándolos a confrontar lo que su padre había dejado atrás. «Este es el archivo final», dijo Javier, mientras tomaba el sobre con manos temblorosas. «Es lo que realmente cambiará todo. Si lo que está aquí es lo que creo, entonces esto será lo que nos salvará». Con el sobre en sus manos, Javier lo abrió lentamente, y cuando empezó a leer en voz baja, Diego sintió que el peso de la verdad comenzaba a aplastarlo. Dentro de las páginas había detalles sobre las conexiones de su padre con políticos, empresarios y hasta con grupos de poder criminal. Pero lo que más sorprendió a Diego fue una carta al final del archivo, una carta dirigida a él. «Diego», leyó Javier en voz baja, mientras sus ojos recorrían la carta. «Espero que este día llegue. Si estás leyendo esto, significa que todo ha terminado y que las mentiras que nos han rodeado finalmente han salido a la luz. Lo que has encontrado no es solo la verdad sobre mí, sino sobre todo lo que he hecho por ti y por tu familia. Esto te pertenece, hijo. Debes decidir qué hacer con él». Las palabras eran claras, pero el peso de lo que significaban comenzó a caer sobre ellos. Diego se acercó a Javier con los ojos llenos de incredulidad. Esto cambiará todo», murmuró Diego sin poder creer lo que acababa de leer. «¿Qué hacemos ahora?» Javier cerró el sobre y lo guardó en su chaqueta. «Lo que tenemos que hacer ahora es lo que siempre hemos sabido que debemos hacer. Exponerlo, sin importar las consecuencias». La carta de su padre seguía dando vueltas en la cabeza de Diego. Cada palabra parecía resonar con una fuerza insoportable. «Esto te pertenece, hijo». No solo era un mensaje personal, sino un peso enorme que ahora recaía sobre él. ¿Qué hacer con todo lo que sabía? ¿Qué hacer con las vidas que habían sido destruidas por los secretos que su padre había guardado? Y, lo más importante, ¿cómo enfrentarse a las personas que aún estaban dispuestas a matar para mantener todo esto oculto? «Esto no acaba aquí, Javier», dijo Diego con el rostro serio. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Papá no solo estaba involucrado en negocios oscuros, estaba jugando un juego que ni siquiera podemos comprender». Javier cerró la caja con cuidado y la guardó bajo su abrigo, como si tuviera miedo de que la verdad pudiera escapar de su control. «Lo sé», respondió. «Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos descubierto ya no es solo por nosotros. Es por las personas que siguen atrapadas en la misma red que papá tejió. Lo que tenemos que hacer ahora es exponer todo». Diego asintió, pero había una parte de él que sentía un vacío profundo, como si la verdad estuviera más allá de lo que sus palabras podían alcanzar. Había algo inquietante en todo esto, algo que no podía dejar de sentir. Las vidas que su padre había tocado, las personas que se habían visto obligadas a formar parte de su mundo oscuro, ¿cómo podían enfrentarse a ellos? «Tenemos que llegar a la verdad completa», dijo Diego mientras su hermano se disponía a dejar la habitación. «No podemos detenernos ahora. ¿Sabes lo que esto significa?» Javier lo miró, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo sé, hermano. No hay marcha atrás». El resto de la noche transcurrió entre silencios y pensamientos oscuros. Ambos hermanos sabían que, aunque lo intentaran, no podían deshacer el daño causado, pero lo que sí podían hacer era asegurarse de que nadie más tuviera que vivir lo que ellos habían vivido. Y para eso necesitaban exponer la verdad, sin importar las consecuencias. A la mañana siguiente se dirigieron al centro de la ciudad. La vieja cafetería había sido el primer punto de encuentro con Carlos, el periodista, y ahora iba a ser el sitio donde continuarían su camino. Pero el riesgo había aumentado. Ahora no solo enfrentaban a aquellos que habían sido parte del legado oscuro de su padre, ahora se enfrentaban a una red de poder mucho más grande, que se extendía por todo el país, y que tenía tentáculos en lugares que ni ellos imaginaban. «Esto va a ser difícil», dijo Javier mirando a su hermano mientras caminaban por las calles. «Pero tenemos que hacerlo. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que papá y mamá intentaron ocultarnos no puede quedar en silencio». Diego miró la ciudad que se extendía ante él. «Lo sé, pero tengo miedo de lo que pueda pasar después. No sé si estamos listos para enfrentarnos a ellos». «Lo estamos», respondió Javier. «No tenemos otra opción». Llegaron al punto de encuentro, la misma cafetería donde Carlos les había dado el primer paso para exponer la verdad. Esta vez, sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una tensión mucho más palpable. Los lugares que estaban en juego,
las vidas de personas que ni siquiera conocían. Todo lo que había sido manejado bajo el manto del poder ahora estaba a punto de desmoronarse. Al entrar, Carlos ya los esperaba. Su rostro, como siempre, era imperturbable, pero sus ojos mostraban algo diferente esta vez. Había algo en su expresión que no lograba ser ocultado. La preocupación. «Es más grande de lo que pensábamos», dijo Carlos al verlos entrar. «La información que tengo, hay gente buscando lo que tienen. Esto no es solo una cuestión de exponer la verdad, hay vidas en juego». «Lo sabemos», respondió Javier mientras tomaba los documentos de su hermano y los dejaba sobre la mesa. «Esto es lo único que tenemos. No podemos darnos el lujo de dudar ahora». Carlos miró los papeles con una seriedad renovada. «Lo que tienen aquí es explosivo. No solo está relacionado con el legado de su padre, sino con un sistema de poder mucho más grande. Lo que hicieron fue destruir todo lo que ustedes conocían. Pero ahora la responsabilidad es suya. Tienen que estar listos para lo que viene después». Diego respiró hondo. Sabía que la carga era demasiado pesada para uno solo, pero también sabía que si no lo hacían, si no se enfrentaban a la verdad, las sombras seguirían gobernando. A su alrededor el mundo parecía seguir girando, pero para él y Javier, todo estaba detenido en ese momento crucial. «Lo que hacemos aquí hoy cambiará todo», dijo Carlos, con un tono grave. «No solo sus vidas, sino las de muchas otras personas. Lo que se ha construido sobre mentiras no tiene cabida en este mundo, pero deben estar listos para lo que vendrá. La justicia no siempre es lo que parece». «Estamos listos», dijo Javier mientras tomaba los documentos con determinación. «Lo haremos». Carlos asintió, pero sus ojos mostraban una preocupación que no había visto antes. «Entonces adelante. No hay tiempo que perder. Pero recuerden, lo que están a punto de hacer puede ser su condena o su salvación. Solo el tiempo lo dirá». Con esas palabras los hermanos salieron del café, con los documentos ahora en sus manos y el futuro completamente incierto. Sabían que la verdad no solo cambiaría sus vidas, sino que también tendría un impacto mucho mayor en el mundo que los rodeaba. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, pero aún quedaba la pregunta de si la justicia sería alcanzada, o si, como siempre, aquellos con poder seguirían saliendo impunes. Mientras se dirigían al siguiente paso, sabían que la batalla no estaba solo en los documentos, estaba en su capacidad de resistir lo que estaba por venir. El camino hacia el final estaba claro, aunque lleno de obstáculos. Cada paso que daban, cada movimiento que hacían, los acercaba más a la verdad, pero también a un peligro latente que nunca habían imaginado. Diego y Javier sabían que ahora no solo estaban luchando contra las mentiras de su padre, sino contra una red de poder que podía destruirlos sin pensarlo dos veces. El viento soplaba con fuerza, mientras ambos hermanos caminaban por las calles vacías de la ciudad. Había algo en el aire, algo pesado que hacía que cada esquina pareciera esconder un peligro inminente. A pesar de los documentos que tenían en sus manos, a pesar de la información que Carlos había filtrado a los medios, sabían que lo que había detrás de todo esto era mucho más grande. «Esto ya no tiene marcha atrás», dijo Javier, mirando a su hermano mientras avanzaban hacia el edificio donde Carlos había prometido entregar los documentos. «Si lo hacemos, nos enfrentamos a lo peor». «Lo sé», respondió Diego, su voz tensa. «Pero ya no puedo vivir con la incertidumbre. No podemos permitir que lo que papá hizo siga afectando a tantas personas. La verdad tiene que salir sin importar las consecuencias». Javier asintió, aunque sabía que las palabras de Diego no eran solo un acto de valentía. En el fondo ambos estaban asustados. Los secretos que su padre había guardado durante tantos años, las mentiras que habían arruinado vidas, ahora estaban a punto de ser expuestos. Pero a medida que se acercaban al edificio, sabían que tenían una oportunidad, una última oportunidad de hacerlo bien. «Este es el último paso», dijo Javier, mientras se detenían frente al edificio. «Aquí es donde todo se decidirá». «Sí», dijo Diego tomando una respiración profunda. «Aquí es donde la verdad tendrá que ser suficiente para salvarnos». Entraron en el edificio con determinación. Cada paso dentro del lugar parecía amplificar el sonido de sus corazones latiendo con fuerza, como si la ciudad misma los estuviera observando. Subieron al piso más alto, donde el periodista y algunos aliados que Carlos había conseguido los esperaban.
Cuando llegaron a la oficina, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, pero no podía disipar la sombra de lo que estaba por venir. Los documentos que llevaban en las manos ya no eran solo papeles. Eran el último vestigio de lo que quedaba de su familia, de lo que su padre había construido. Carlos los recibió con una expresión grave. «Es hora de que esto salga al público», dijo sin rodeos mirando los documentos con seriedad. «Pero antes deben entender que esto ya no es solo un juego. Las repercusiones de lo que están a punto de hacer cambiarán todo». «Lo entendemos», dijo Javier, su voz tensa pero firme. «Lo que estamos haciendo tiene que ser suficiente. No podemos dar marcha atrás». El periodista que estaba con Carlos los observó desde una esquina de la habitación. «La información que tienen es poderosa, pero también es peligrosa. Exponerlo de esta forma. Algunos se enterarán antes de que sea demasiado tarde». «Estamos listos para lo que venga», dijo Diego con la mirada decidida. «Lo que tenemos que hacer es llevar esto a los medios. No podemos quedarnos esperando». Carlos los miró, sus ojos reflejando una mezcla de respeto y preocupación. «Muy bien. Haremos lo que podamos, pero deben saber que esto no es solo sobre ustedes. Es mucho más grande. Hay gente que ha estado protegiendo esto durante años, y no se quedarán de brazos cruzados». «Lo sabemos», dijo Javier con una mirada feroz. «Estamos listos». Con esa afirmación, Carlos comenzó a distribuir los documentos entre sus contactos, mientras el periodista se encargaba de contactar a los medios. La información ya estaba en circulación, pero el riesgo de que todo fuera interceptado antes de llegar a su destino era grande. En la ciudad, los ecos del poder se sentían cada vez más fuertes, y aunque los hermanos confiaban en que la verdad saldría a la luz, sabían que las sombras seguían acechando. Unos minutos después, mientras se sentaban en la sala de espera, el teléfono de Carlos sonó. La llamada fue breve, pero lo suficiente como para que su rostro cambiara de color. Colgó y se volvió hacia ellos con una expresión seria. «Lo que temíamos ha comenzado», dijo Carlos, mirando a los hermanos con un aire sombrío. «La gente de la que hablamos ya sabe lo que estamos haciendo. No sé cuánto tiempo tendremos antes de que intenten detenernos». Diego y Javier se miraron, sabiendo que todo había cambiado en ese momento. No era solo una cuestión de exponer la verdad. Ahora, las vidas de todos los involucrados estaban en peligro. Las conexiones de su padre con el poder no eran solo económicas. Eran conexiones profundas, peligrosas, que podían destruirlos en un abrir y cerrar de ojos. «Tenemos que actuar rápido», dijo Javier, con determinación. «Ya no podemos quedarnos quietos». «Lo sé», dijo Diego, su mente trabajando a toda velocidad. «Pero no podemos hacerlo sin estar preparados. Si sabemos que ellos nos están buscando, tenemos que proteger lo que tenemos». Carlos asintió. «Es cierto. Lo que debemos hacer ahora es proteger esta información. De lo contrario, todo será en vano». De repente, una explosión de ruido los interrumpió. Las puertas de la oficina se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Diego y Javier se levantaron rápidamente, y Carlos hizo un gesto para que se cubrieran. «No se muevan», dijo uno de los hombres, mientras el líder, con una mirada fría y calculadora, se acercaba a ellos. «Sabíamos que esto llegaría tarde o temprano». Diego se quedó inmóvil, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que, si querían sobrevivir, tendrían que ser más inteligentes que sus perseguidores. La verdad ya estaba fuera, pero ahora la lucha por protegerla comenzaba. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Javier con una voz tensa. «Eso no importa», respondió el líder sonriendo con una mezcla de arrogancia y amenaza. «Lo único que importa es que esto se termine aquí y ahora». El líder de los hombres armados avanzó hacia ellos con una calma inquietante. Su expresión era fría, calculadora, como si ya estuviera acostumbrado a lidiar con situaciones como esta. Los hermanos se quedaron inmóviles, pero el temor comenzó a apoderarse de Diego. Sabía que lo que había comenzado como un intento por descubrir la verdad se había transformado en una lucha por sobrevivir. «Esto no tiene que ser difícil», dijo el líder con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo tienen que entregar lo que han encontrado, y todo esto terminará bien para ustedes». Carlos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó lentamente. «No tenemos nada que entregar.
La información ya está en movimiento. Ya no pueden detenerla. El líder frunció el ceño y un par de los hombres armados lo miraron expectantes. No pueden salir de esto tan fácilmente, dijo el líder, su tono ahora mucho más amenazante. Este juego ha terminado y ustedes están en el medio. Diego no podía permitir que los documentos fueran destruidos. Todo lo que habían hecho hasta ese momento, todo lo que habían luchado por descubrir, caía sobre sus hombros. Si los hombres armados lograban conseguirlos, la verdad que tanto había costado sacar a la luz quedaría oculta una vez más. No podía dejar que eso pasara. Si nos siguen persiguiendo, no quedará nada para ustedes, dijo Diego con firmeza mirando al líder a los ojos. Lo que mi padre hizo no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos los que están involucrados. Y si destruyen esta información, todo volverá a ser lo mismo. No se puede borrar el pasado. El líder rió levemente como si la palabra pasado fuera una broma para él. El pasado no importa, joven. Lo único que importa es el poder. Y el poder lo tengo yo, no ustedes. Javier, al ver la situación volverse aún más tensa, se adelantó y susurró a Diego. Necesitamos salir de aquí. Si nos quedamos, nos van a matar. La información que tenemos, si se filtra, va a destruirlos. Ellos lo saben. Pero nosotros también sabemos lo que está en juego. Diego asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Carlos, dijo mirando al periodista que los había estado ayudando. ¿Tienes una salida? No podemos quedarnos aquí. Carlos, que hasta ese momento había estado observando en silencio, se movió rápidamente hacia una puerta lateral. Sí, esta salida nos llevará a las calles traseras. Pero debemos irnos ahora. No tenemos mucho tiempo. De repente, uno de los hombres armados se acercó rápidamente a Javier, apuntando su pistola hacia él. Diego reaccionó al instante, empujando a Javier hacia un lado y desarmando al hombre en un solo movimiento. La rapidez con la que Diego actuó sorprendió a todos, pero la amenaza no había desaparecido. El líder, furioso por la resistencia, hizo una señal a los demás y los hombres armados comenzaron a rodearlos. No tienen idea de lo que están haciendo, dijo el líder, con un tono gélido. Pero si se siguen resistiendo no quedará nadie para contar la historia. La habitación se llenó de tensión, y el sonido de las armas cargándose resonó en el aire. Los hermanos se miraron sabiendo que la única salida ahora era actuar con rapidez. Ahora, gritó Carlos, abriendo la puerta lateral y empujando a los hermanos hacia el pasillo oscuro. Rápido, tenemos que llegar a la calle antes de que cierren el acceso. Sin pensarlo dos veces, Diego y Javier corrieron tras Carlos, mientras los hombres armados intentaban alcanzarlos. El pasillo era angosto, y el eco de los pasos apresurados los perseguía, pero no había tiempo para mirar atrás. Cada segundo que pasaba los acercaba más al límite, a la última oportunidad de escapar con la información vital. Llegaron a la salida trasera del edificio, y el aire fresco de la calle los golpeó con fuerza. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y las sombras de los edificios parecían alargarse, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Pero el peligro seguía presente. Aún no estaban a salvo. «Sigan corriendo», ordenó Carlos mientras aceleraba el paso. «No tenemos tiempo. Necesito llevarlos a un lugar seguro». Los tres corrieron por las calles, alejándose del edificio lo más rápido posible. La persecución había comenzado, pero aún había algo que los hermanos no sabían. La ciudad estaba llena de ojos, y sus movimientos no pasarían desapercibidos por mucho tiempo. «¿Dónde nos llevas?», preguntó Javier respirando pesadamente mientras seguían corriendo. «Un lugar seguro», respondió Carlos sin mirar atrás. «Pero tenemos que ser rápidos. Las personas que están detrás de esto no se detendrán. Van a buscar a todos los involucrados». Diego miraba las calles desiertas mientras corrían, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. El sonido de sus pasos era el único ruido que podían escuchar, pero en su mente resonaban las palabras del líder. «El poder lo tengo yo». ¿Era realmente así? ¿El poder era lo único que importaba? Diego se preguntaba si alguna vez las cosas volverían a ser las mismas, si alguna vez podrían vivir sin miedo a ser encontrados, sin miedo a las sombras que los seguían. Llegaron a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Carlos los condujo hacia una puerta oculta, y al entrar, los tres se encontraron en un lugar seguro. El apartamento estaba vacío, con solo lo esencial:
Muebles sencillos, una mesa, algunas sillas y una lámpara que iluminaba tenuemente la habitación. Este lugar nos mantendrá a salvo por un tiempo, dijo Carlos, cerrando la puerta tras ellos. Pero debemos movernos rápidamente. El periodista ya ha filtrado parte de la información, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Javier mirando alrededor. ¿Cómo sabemos que estamos a salvo aquí?, Carlos suspiró, quitándose el abrigo y caminando hacia una mesa en el centro de la habitación. A salvo no estamos, pero al menos tenemos tiempo. La siguiente fase del plan es asegurarnos de que esta información llegue a los medios de manera masiva. Necesitamos aliados poderosos, personas que no estén involucradas en este juego sucio. Diego miró a su hermano, con el corazón acelerado. Sabían que aunque estaban lejos de ser completamente libres, la oportunidad de hacer justicia estaba al alcance de sus manos. El camino hacia la verdad no solo había destruido sus vidas, sino que también los había empujado a un futuro incierto. Pero una cosa estaba clara: no iban a rendirse. El refugio en el que se encontraban no era gran cosa, pero en ese momento, todo lo que importaba era que les ofrecía un respiro. Sin embargo, la amenaza aún estaba latente como un fuego que no se apaga. El sonido de la calle a lo lejos, los coches que pasaban, la gente que caminaba despreocupada, todo parecía ajeno al caos en el que Diego y Javier estaban atrapados. Sentados en la pequeña mesa del apartamento, la luz tenue de la lámpara iluminaba sus rostros, marcados por el cansancio, pero también por una determinación inquebrantable. La verdad ya estaba en circulación, y aunque Carlos había filtrado la información, aún quedaba un largo camino por recorrer. Ahora más que nunca, la estrategia de exponer a aquellos que habían estado ocultando la verdad se había vuelto una cuestión de vida o muerte. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, rompiendo el silencio con su voz grave. Tenemos los documentos, pero ¿cómo seguimos? Carlos se acercó a la mesa, viendo las pantallas de su computadora con una atención extrema. Lo que tenemos que hacer ahora es simple: asegurar que todo esto llegue a las personas adecuadas, las que puedan exponerlo de la manera correcta. No podemos permitirnos más errores. Diego se levantó sintiendo una necesidad casi desesperada de hacer algo. ¿Y cómo sabemos que todo esto no terminará en manos equivocadas? ¿Y si ellos nos siguen? Carlos lo miró con una expresión que reflejaba tanto entendimiento como preocupación. Es el riesgo que corre quien se enfrenta a este tipo de poder. Pero lo que importa es que ahora el control ya no está en sus manos. Lo que están haciendo es intentar apagar una chispa antes de que se convierta en fuego, y es nuestro trabajo asegurarnos de que ese fuego se propague. Javier se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Esto ya no es solo una cuestión de lo que nuestro padre hizo. Es más grande, ¿verdad? Es lo que papá dejó atrás, las conexiones, los negocios, las vidas que arruinó. Todo está en juego ahora. Diego asintió reconociendo lo que su hermano decía. Todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia, sobre lo que hicimos y lo que fuimos, ahora ya no existe. Estamos en un juego mucho más grande, y estamos jugándonos la vida. Pero también sabemos lo que pasa si no actuamos. Exactamente, dijo Carlos mientras terminaba de escribir un mensaje en su computadora. Por eso necesitamos hacer la última jugada. Contactaré con algunos aliados en los medios, pero también necesitamos más pruebas, más aliados dentro del sistema. Si realmente vamos a derribar esta red, tenemos que tener todo lo que podamos obtener. No basta con los documentos. ¿Y qué propones?, preguntó Javier, con una mirada que reflejaba sus propios temores. ¿Dónde encontramos más pruebas? Carlos dejó de escribir y se giró hacia ellos. Sé a quién podemos acudir. Alguien que, aunque estuvo muy cerca de todo esto, nunca estuvo tan comprometido como otros. Pero necesitarán hacer un viaje, ir a donde las conexiones de su padre eran más fuertes. Diego frunció el ceño. ¿A dónde exactamente? Carlos sonrió con amargura. A la mansión donde todo comenzó. Allí hay algo más. Algo que su padre dejó atrás y que si llegamos antes que ellos podremos usarlo en su contra. Javier miró a Diego, quien parecía haber caído en una profunda reflexión. ¿Estás seguro de que debemos regresar allí? Tenemos que hacerlo, respondió Diego, su voz decidida. Esto no terminará hasta que tengamos toda la verdad. Y sé que, si vamos allí, podremos encontrar lo que falta.
El silencio que siguió fue pesado, pero todos sabían que la única opción era enfrentarse a lo que su padre había dejado atrás. El viaje de regreso a la mansión no solo era peligroso, sino que también significaba que las piezas finales del rompecabezas se unirían, revelando por completo la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Carlos se levantó y se dirigió hacia la puerta, preparándose para salir. Esto es lo que tenemos que hacer. Les he conseguido un coche para que podamos llegar rápido. No tenemos tiempo que perder. Javier se levantó mirando a Diego. ¿Estás listo para esto? Diego respiró profundamente. Ya no hay vuelta atrás. La mansión, que había sido la fuente de tantos secretos y mentiras, era ahora el único lugar que les quedaba para buscar las respuestas. Mientras se dirigían hacia el coche, el sonido de la ciudad pareció desvanecerse, como si todo se estuviera preparando para la confrontación final. El destino de todos estaba a punto de definirse en las ruinas de lo que una vez había sido su vida familiar. A medida que el coche avanzaba por las calles, Diego pensaba en lo que se avecinaba. Sabía que todo había cambiado, y que al final de este viaje su vida ya no sería la misma. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él sentía que no podía rendirse. La verdad debía salir sin importar el precio. La mansión estaba frente a ellos, oculta entre la niebla de la mañana. Sus puertas, que habían estado cerradas durante tanto tiempo, parecían invitarlos a entrar, como si supieran que este era el final de un ciclo, el último capítulo de una historia que había sido escrita en sombras. La mansión, que había sido testigo de tantos secretos y mentiras, estaba tan silenciosa como siempre. Desde la distancia, Diego podía verla destacarse entre la niebla de la mañana, con su fachada desgastada y las ventanas rotas que alguna vez fueron una ventana a su infancia. Ahora, la mansión era solo un reflejo de lo que su familia había sido, un lugar donde las sombras y la oscuridad siempre habían estado presentes, pero que solo ahora podían comprender en su totalidad. «Estamos cerca», dijo Javier, mirando por la ventana mientras el coche avanzaba por el camino polvoriento que los llevaba a la mansión. «No sé qué esperar de esto». Diego miró hacia la mansión, la opresión en su pecho aumentando con cada segundo que se acercaban más. «Lo único que sé es que tenemos que terminar esto. No podemos seguir corriendo. Tenemos que enfrentar todo lo que está aquí». Al llegar, el coche se detuvo frente a las puertas principales. Todo estaba como lo recordaba. El jardín desordenado, las paredes de la mansión cubiertas de musgo y humedad. Aunque la casa parecía abandonada, Diego sabía que aún guardaba los ecos del pasado, los ecos de las decisiones que su padre había tomado, de los secretos que su madre había ocultado, y de la verdad que ahora estaban a punto de descubrir. «Es ahora o nunca», dijo Javier, mirando a su hermano con una expresión que reflejaba la gravedad de la situación. «No sé lo que encontraremos aquí, pero todo ha llevado a este momento». Ambos hermanos salieron del coche, mirando hacia la gran puerta de madera que se alzaba ante ellos. Con cada paso que daban, el peso de la historia parecía caer más sobre sus hombros. Ya no podían mirar atrás. No podían dejar que las sombras se tragaran la última oportunidad que tenían de hacer lo correcto. La puerta estaba cerrada, pero con un giro de la llave, Javier la abrió. La casa estaba igual que antes, pero había algo diferente en el aire, como si la mansión misma supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Se adentraron en el vestíbulo, que estaba bañado por una luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas. El ambiente estaba cargado de polvo, y el silencio que los rodeaba parecía presagiar algo grande. «Vamos al despacho», dijo Javier, mientras avanzaban hacia la parte trasera de la mansión. «Es ahí donde papá guardaba todo». Diego lo siguió, su mente llena de pensamientos confusos. La mansión estaba vacía, y las paredes parecían susurrar historias olvidadas. Había algo en el aire que lo ponía nervioso, como si una presencia invisible estuviera observándolos, esperando a que se atrevieran a descubrir más. Cuando llegaron al despacho de su padre, la puerta estaba entreabierta. Javier la empujó suavemente y entraron. El despacho estaba tal como lo recordaban. El escritorio de madera, las estanterías llenas de libros y papeles, y una caja fuerte en la esquina. Pero algo había cambiado. El ambiente estaba mucho más pesado, y los papeles sobre el escritorio parecían desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo. Lo sabía.
dijo Javier, señalando un documento sobre la mesa. Aquí está lo que necesitamos. Diego se acercó rápidamente y tomó el documento. Era una carta, escrita a mano con una fecha que coincidía con los últimos días de vida de su padre. La carta estaba dirigida a él. Diego, comenzó a leer Javier en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que todo ha llegado a su fin. Lo que hice, lo hice para protegerte. Las decisiones que tomé, aunque oscuras, fueron para asegurarnos de que pudieras vivir una vida libre de los horrores que yo viví. Ahora que esto ha salido a la luz, ya no puedo protegerte. Lo que viene a continuación es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Si encuentras esta carta, significa que has desenterrado los secretos que guardé con tanto cuidado. Ya no hay vuelta atrás. Haz lo que debas hacer, pero no olvides nunca que todo lo que hice, lo hice por ti. Diego no podía creer lo que estaba leyendo. Las palabras de su padre, las decisiones que había tomado, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Había sido una mentira tras otra, y la verdad que ahora enfrentaba era mucho más compleja de lo que había imaginado. ¿Su padre lo había hecho todo para protegerlo? ¿O había estado simplemente construyendo un imperio de sombras del que él mismo no podía escapar? Javier terminó de leer la carta y miró a Diego, con una expresión que reflejaba la angustia que ambos sentían. Es una maldita tragedia, ¿verdad? Toda la vida que creímos conocer, todo lo que nos dijo, ¿ahora parece una farsa? Lo es, dijo Diego con la voz quebrada. Todo lo que hicimos, todo lo que creímos, ahora está destruyéndose ante nosotros. De repente, escucharon un ruido proveniente de la planta baja. El sonido de pasos. Alguien se acercaba. Javier y Diego se miraron. La tensión palpable. Sabían que la verdad estaba al alcance de sus manos. Pero ahora también sabían que había algo mucho más grande, algo más peligroso, que estaba a punto de estallar. Tenemos que salir de aquí, dijo Javier corriendo hacia la puerta. Nos han encontrado. Los dos hermanos comenzaron a correr hacia la salida, sabiendo que la última confrontación estaba por llegar. La casa que había sido el refugio de los secretos durante tantos años, ahora se convertía en el escenario de una batalla final. Fuera de la mansión, el día estaba a punto de romperse, pero el peligro seguía acechando. No sabían si lograrían salir vivos de allí, pero una cosa era segura. La verdad estaba a punto de ser revelada, y ya nada podría detenerlos. Los pasos que se escuchaban en la planta baja se acercaban cada vez más. La urgencia se apoderó de Diego y Javier. Mientras corrían por los pasillos de la mansión, el eco de sus pasos resonando en las paredes vacías. El aire estaba cargado de adrenalina, el miedo era palpable, pero había algo más en juego. La verdad, lo que habían estado buscando durante tanto tiempo, estaba al alcance de sus manos. Solo tenían que llegar hasta el final. «Rápido», dijo Javier, su respiración agitada. «No podemos quedarnos aquí». Diego lo siguió, su mente nublada por el peso de lo que acababan de descubrir. La carta de su padre, las mentiras, las decisiones tomadas en las sombras, todo lo que pensaron saber sobre su familia, se había desmoronado ante ellos. Ya no solo se trataba de revelar lo que su padre había hecho, se trataba de salvar lo que quedaba de su vida, de poner fin a una red de mentiras y corrupción que había durado generaciones. Al llegar a la entrada principal, Carlos apareció de repente, su rostro grave y su mirada fija en los hermanos. «Vienen por ustedes», dijo, con un tono que hacía evidente que la situación estaba fuera de control. «La verdad ya está en circulación, pero eso no significa que se detendrán. Necesitan irse ahora». «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Diego con la voz llena de incredulidad. «¿Sabes lo que está en juego?». Carlos asintió, su expresión seria. «Lo sé más de lo que querrían, Diego. He estado dentro de este mundo más tiempo del que ustedes pueden imaginar. Lo que hicieron está desbordando cualquier plan que haya existido. Ahora todo se trata de quién controla la verdad, y ellos no dejarán que la verdad salga sin luchar. «¿Qué hacemos ahora?», Javier preguntó, el miedo comenzando a apoderarse de él. «¿Nos vamos? ¿Pero hacia dónde?». Carlos miró a los dos con determinación. «Tienen que ir a un lugar seguro, a un lugar donde puedan estar fuera del alcance de ellos. Lo que está sucediendo ahora no es solo el final de su familia, es el final de una era de corrupción, y lo que tienen ahora puede cambiarlo todo si saben usarlo correctamente». La urgencia en la voz de Carlos era clara. Diego y Javier intercambiaron una mirada.
El final de su familia, la caída de todo lo que conocían estaba sucediendo ante sus ojos. Pero ellos tenían el control ahora. La verdad, aunque peligrosa, ya no podía ser ignorada. Lo haremos, dijo Javier respirando hondo y mirando a su hermano. Lo haremos, pero necesitamos asegurarnos de que no nos sigan. Carlos asintió y los guió hacia la salida trasera del edificio. Este camino los llevará fuera de la ciudad, a un lugar donde puedan estar seguros por ahora. Es lo único que puedo hacer por ustedes. Diego, a pesar del miedo que sentía que algo había cambiado en su interior. Durante todo este tiempo, había estado atrapado entre las mentiras de su familia, la mentira que su padre había construido. Pero ahora, en medio del caos, había encontrado una oportunidad para algo más, para hacer justicia, para dar la vuelta a la historia. Mientras se dirigían hacia el coche, Diego pensó en todo lo que habían perdido. Su familia, sus recuerdos, la imagen que había tenido de su padre. Pero también pensó en todo lo que ahora podía ganar, la posibilidad de que, al exponer la verdad, podría cambiar el futuro no solo para ellos, sino para muchos más que estaban atrapados en las mismas sombras. ¿A dónde vamos?, preguntó Javier mientras Carlos arrancaba el coche. Es un lugar fuera del alcance de ellos, respondió Carlos, acelerando el paso. Es el último refugio antes de que todo se desate. El coche avanzaba rápidamente, y las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse mientras se alejaban del lugar donde todo había comenzado. Pero el camino no era seguro. La gente a la que enfrentaban no era fácil de vencer, y aunque ahora tenían las pruebas necesarias para exponer todo, sabían que el verdadero peligro estaba aún por llegar. ¿Crees que podamos lograrlo?, preguntó Diego mirando a su hermano. Sí, respondió Javier con voz firme. Es nuestra única opción. El viaje continuó en silencio. Las luces de la ciudad finalmente se desvanecieron, y todo lo que quedaba era la carretera vacía que los llevaba hacia un futuro incierto. Sabían que no podían bajar la guardia. Sabían que la batalla por la verdad no solo sería una cuestión de exponer la corrupción de su padre, era una lucha por su propia supervivencia, por el futuro de sus vidas. Lo hicimos, murmuró Diego, más para sí mismo que para su hermano. Finalmente sabemos la verdad. Sí, respondió Javier mirando al horizonte, pero la verdad nunca es fácil de soportar. Solo nos queda ver qué hacemos con ella. El coche siguió avanzando y aunque la carretera parecía interminable, Diego sabía que este viaje sería lo que definiría su vida. Ya no estaban huyendo de las sombras, estaban enfrentándolas, dispuestos a desmantelar todo lo que su familia había construido en la oscuridad. Fin de la historia.